Buenos días, buenos días tengan todos en este feliz domingo dentro de nuestro espacio de tiempo ordinario del calendario litúrgico de este año. Y como siempre vamos a celebrar este día porque este es un día de celebración, es un día de estar unidos a Cristo en la alabanza que Él eleva a su Padre. Y todos juntos lo hacemos en un mismo cuerpo, en la misma presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bien, esta semana tenemos el tema de honrar a Dios con el corazón. Y nuestro sermón de hoy se titula ¿Cómo vive un cristiano? Está sustentado en la escritura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y versos del 17 al 27. Y en esta escritura vemos que el apóstol escribe que nuestros corazones deben honrar a Dios, cuidando a los demás, las otras personas, las más vulnerables que hay entre nosotros. Ojo, ¿qué te parece? Pues vamos a comenzar. Ya te habrás dado cuenta de que en películas o en la televisión o en otros medios de comunicación, a los cristianos se nos suele retratar de forma negativa. ¿Te has dado cuenta? Muchas veces se nos presenta como personas prejuiciosas, de mente estrecha e hipócritas. Ahora, no todas estas críticas son inmerecidas. No, a veces alguien tiene que señalarnos cuando estamos viviendo en un error. Alguien que corrija nuestra manera de pensar sobre cómo es vivir como seguidores de Cristo. Y entonces aquí entra en escena Santiago. Y aunque Santiago era medio hermano de Jesús, era un discípulo pleno y nadie le cuestionaba su compromiso con el Evangelio, ya que también era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y como tal, tenía un mensaje urgente para los creyentes judíos que se estaban dispersando debido a la persecución y el hambre. Y entonces, al leer la escritura de hoy, vamos a tener presente lo que enfrentaba esa joven iglesia. Ahora, decir que no la estaban pasando precisamente bien sería quedarnos cortos, ¿no? Y al hacerlo, consideremos también cómo este mensaje sigue siendo relevante para la iglesia en estos tiempos. Así que, hermanos, veamos qué tiene Santiago para nosotros sobre cómo debe vivir un cristiano. Vayamos a la escritura, Santiago 1 del 17 al 27, que dice así: Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Y si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Como te habrás dado cuenta, Santiago destaca la importancia de nuestras acciones, ¿sí?
Quienes quieran simplemente relegar su fe a un sistema intelectual de creencias, no serán sus seguidores. Para él, para Santiago, lo más importante es cómo nuestras creencias se manifiestan en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y una de las primeras cosas que el apóstol aborda es escuchar. Ahora, hermano, ¿escuchar está en tu lista de las 10 cosas que un cristiano debería hacer activamente? No me respondas. Y además, insiste que seamos rápidos para escuchar. Si no, veamos y recordemos el verso 19 que dice, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Y si nos damos cuenta, el punto principal aquí es escuchar a Dios y su palabra. Ahora, si te diste cuenta, en el versículo 18, describe un nuevo nacimiento que Dios ha dado a su pueblo por la palabra de verdad de las buenas noticias acerca de Jesús. Y en el verso 21, el verso 21 propiamente es un mandato para aceptar la palabra plantada. Y nos damos cuenta en los versos del 23 al 25 que se profundiza en el contraste entre la persona que solo escucha la palabra y la que oye y la obedece. ¿Qué te parece? Y es que muchos de nosotros escuchamos lo suficiente para poder intervenir en la conversación. Y lo hacemos con Dios y lo hacemos con los demás. ¿O escuchamos lo suficiente para responder? Como participantes de Jesús necesitamos aprender a escuchar a los demás antes de responder. Pero cuando alguien nos está hablando, estamos ya pensando en dar una respuesta, interrumpirla, ¿sí? Decirle nuestras ideas. Ahora, desafortunadamente, muchos de nosotros somos demasiado rápidos para hablar y lentos para escuchar. Y entonces, ¿cómo se ve el ser rápidos para escuchar? ¿Cómo lo miras? Te voy a leer una pequeña historia. En 1957, Carl Rogers y Richard Parson escribieron un artículo titulado Escucha activa. Y parte de la escucha activa implica escuchar para comprender. En este caso, absorbes y comprendes por completo lo que dice la otra persona. Y esta escucha es de naturaleza empática, en la que te preocupas más por comprender a la otra persona que por reaccionar o responder rápidamente. Los estudios han demostrado incluso que quienes tienen habilidades de escucha activa son más saludables, tienen más éxito y están más satisfechos con la vida que quienes tienen habilidades de escucha deficientes. Y sin duda, una iglesia más saludable es una iglesia llena de miembros que se escuchan bien entre sí. ¿Qué te parece? Nos va a servir. Ahora, junto con la escucha y la falta de ella, Santiago señala el hecho de hablar con rapidez y manifestar enojo. Y entonces hablar nos resulta fácil, especialmente cuando estamos enojados. Y entonces, ¿qué es lo que Santiago ve como fuente de enojo para estos creyentes judíos? Vamos a ver. Hace un momento hablamos de las pruebas por las que estaban pasando estos creyentes. Estaban soportando persecución y hambruna. Imagínate que antes estabas prosperando y que todas tus necesidades estaban satisfechas. Tenías buena reputación en tu comunidad y eras respetado por tus vecinos. Pero ahora tu familia te ha dejado de lado. Te han expulsado de tu comunidad judía. Tus vecinos te miran mal cuando pasas por ahí. Te lanzan acusaciones e insultos. Y encima de todo esto, ni siquiera sabes si vas a comer hoy. ¿Cómo te sentirías al oír esto? ¿Puedes empatizar con ellos? Santiago no permite que los creyentes usen sus pruebas como excusa para estallar con ira, lo cual envenenaría su testimonio con palabras duras. Si no, veamos el verso 17 que dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Es que en este verso 17 nos recuerda que Dios nos ha dado dones increíbles y que no estamos abandonados a nuestra suerte.
Y a pesar de nuestras circunstancias, debemos ver cuán increíblemente bendecidos somos, hermanos. ¿O no lo crees así? Ahora, cuando pasamos por tribulaciones en nuestra vida, también podríamos olvidar cuánto se nos ha dado en Cristo. Y por difícil que pueda llegar a ser la vida, no debemos tomar el asunto en nuestras propias manos. No, esto es lo que pudo haber pasado con estos creyentes judíos, ¿no lo crees? Al olvidarse de quiénes eran, al olvidarse de su verdadera identidad y de lo que poseían en Cristo, los llevó a recaer en el hablar rápido y con enojo y de malas. ¿No te parece? Recordemos el verso 21 que dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. ¿Qué te parece? Como te das cuenta, Santiago nos insta a seguir adelante con la metáfora de la siembra. Y cuando en nuestra vida crecen las malas hierbas de la inmoralidad, las malas palabras, la ira, la falsedad, la verdad plantada en nosotros se ahoga. Y esto sucede cuando decidimos adoptar las pautas de conducta de una sociedad corrupta. En cambio, debemos hacer lugar para el crecimiento en nuestra vida. La Biblia, el mensaje, traduce el verso 21 de la siguiente manera, para que te des cuenta. Comenzando con la última parte del verso 20 que dice, la justicia de Dios no surge de la ira humana. Por eso, tiren toda virtud echada a perder y toda maldad cancerosa a la basura. Con simple humildad permitan que nuestro jardinero, Dios, los ajardine con la palabra, haciendo de su vida un jardín de salvación. ¿Qué te parece esta traducción? Hermosa, ¿verdad? Pues bien, sigamos entonces. Y si te das cuenta, Santiago usa más metáforas y analogías que Pablo en todas sus epístolas juntas. Comenzó con la siembra, pero ahora cambia el tema y ahora nos habla sobre el uso de los espejos. ¿Qué te parece? Si no, veamos los versos del 23 al 25 que dice así. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, la que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué te parece? ¿Lo crees? Pues bien, ahora, todos sabemos para qué se usa un espejo, ¿verdad? Bueno, tratamos de ver cómo nos vamos a presentar ante el mundo. Tengo el pelo despeinado, tengo brócoli entre los dientes y otras cositas por ahí que encontramos que el espejo nos regresa con la imagen. En el verso 21, las palabras quien se fija atentamente, óyelo bien, provienen de la palabra griega parakipsas y literalmente significa agacharse para mirar bien de cerca. Y agacharse requiere de intencionalidad y debemos estar atentos a esto. ¿Sabes por qué? Pues porque la ley perfecta del amor debe estar siempre presente ante nosotros. Y cuando contemplamos su belleza, no apartaremos fácilmente la mirada, sino que recordaremos cómo debemos mostrarnos en el mundo. Así que, si te das cuenta, Santiago nos pide que consideremos lo que vemos, que recordemos y reflexionemos sobre lo que hemos recibido como bendición. Y de esta manera seremos verdaderamente libres de vivir según para lo que fuimos creados. Pero, óyelo bien, ¿qué sucede cuando olvidamos lo que se supone que debemos contemplar? ¿Qué sucede cuando ya no podemos reconocer al Padre y todos los dones que nos ha concedido? En un espejo vemos nuestra imagen, pero esa imagen está en el Padre. Y entonces, ¿qué pasa? Nos obsesionamos con nosotros mismos y con el trato que recibimos. Y lo último que tenemos en mente son las necesidades de los demás y de las personas que realmente lo necesitan. Dice el verso 27, no se nos olvide,
la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y es que el cuidado de los huérfanos y las viudas se menciona 66 veces en el Antiguo Testamento, y por tanto, esta escritura la conocían muy bien los creyentes judíos. Las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables de la sociedad judía. Y tal vez deberíamos preguntarnos también quiénes son los más vulnerables en nuestras comunidades hoy, donde Dios nos ha puesto. Debemos cuidar esto. Ahora, cuando nos preocupamos verdaderamente por estos miembros de nuestra sociedad, nos volvemos menos propensos a ser manchados y corrompidos por el mundo. Y entonces cumplimos la religión pura y sin mancha. ¿No te parece? Tal vez si dedicáramos más tiempo a satisfacer las necesidades de los demás, estaríamos mejor preparados para reconocer nuestras propias bendiciones. Y es que las buenas nuevas deben predicarse. El evangelio debe compartirse con los demás. Pero no descuidemos a quienes necesitan ver la palabra de Dios reflejada en nuestras acciones hacia ellos. Y es que nuestros corazones honran a Dios cuando proveemos para los más vulnerables entre nosotros. No se nos olvide que el amor a Dios también refleja el amor al prójimo. Y entonces, como te das cuenta, Santiago nos muestra una imagen de cómo es un cristiano. El cristiano es alguien que escucha genuinamente a los demás y que reconoce la abrumadora generosidad de nuestro Padre Celestial. Y el cristiano es alguien que no se enoja fácilmente, sino que responde con la justicia que hemos recibido. El cristiano es alguien que ha sido liberado al contemplar la ley del amor de Jesús. Y el cristiano no es alguien que simplemente se obsesiona con hablar sobre la fe, no, sino que la expresa claramente con sus acciones hacia los necesitados. Amén. Pues, ¿a qué te lleva todo este conocimiento? Toda enseñanza requiere acción. Y entonces aquí viene el llamado a la acción. Y entonces como tarea, podemos tomarlo como tarea, el llamado a la acción, y podemos preguntarnos, ¿a quién está poniendo Dios en tu camino? Mira, mira alrededor. Esta, hermanos, es una invitación a participar con Jesús, compartiendo su amor y su vida. Y claro, esto incluye también escuchar mucho y bien. ¿Te parece? Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias infinitas por el amor con que nos amas, por darnos todo lo que necesitamos, porque nos has llenado de tu presencia y tu identidad, Señor, es la nuestra. Es nuestra identidad ahora en Cristo Jesús. Por tanto, Señor, aquí estamos, tómanos en tus manos, nuestras vidas, tómalas en tus manos, en tus brazos, acúnanos en ellos y ayúdanos a salir adelante y a cumplir la comisión que nos has dado de predicar las buenas nuevas. Esta predicación será un éxito, Señor, cuando tú estés presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, y que podamos ver por las necesidades de todos los que necesitan y que están a nuestro alrededor y que tú los has puesto también ahí, para que puedas a través de nosotros llenarlos de la provisión que necesitan. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos gracias. Amén.